Recording is on. Ok. Denme un minutito, ahorita comenzamos, nada más voy a proyectar. Ok, creo que ahí se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, doctora. Ok, perfecto, nada más déjenme ponerle el otro modo, ¿Sí se ve? Es que no me da la opción aquí. Ok. Pero ahí ¿Sí, se ve bien, doctora. sí se ve? Es que estoy Sí, batallando un poquito con la aplicación. sí, pero sí se ve bien. Ok, voy a proyectarle en este modo, aunque no sé si... Voy a dejar de compartir, a ver si puedo de alguna otra manera. Bueno, aquí lo único es que no me permite verlos a ustedes. Voy a ponerlo en el otro modo, porque sí necesito verlos. A ver si aquí está. Ahí está. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Adalmira Díaz del Ángel. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre los medios de control constitucional en materia fiscal. De hecho, esta materia creo yo que es una de las materias, si bien es materia fiscal, podría decirse el fondo, tiene mucho que ver con la materia constitucional. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Francisca Alcántara Navarrete, doctora. Ok, un favor, ¿podría mover tanto su cámara porque está viendo hacia el techo? Nada más para que... Ah, cha. Ándele, ahí la veo. Perfecto. Ah, Ok, gracias. vamos a estar platicando. Tengo a alguien más conectado, pero no tiene su cámara apagada, entonces les doy la más cordial bienvenida. No sé si ya han cursado alguna otra materia con nosotros o es la primera vez que se integran como alumnos a la universidad.
Yo estoy cursando el segundo cuatrimestre del doctorado, doctora. Creo que ya le había dado, ya te había tomado clases usted conmigo, me parece por ahí. No sé, pregunto porque hay materias en las que tengo personas nuevas, o sea, personas que apenas se van integrando a la universidad, entonces a lo mejor si requieren hablar algo más en específico respecto al funcionamiento de la plataforma, las actividades, pero bueno, aquí ustedes, bueno, usted como bien me dice, ya estuvo con nosotros un cuatrimestre anterior, entonces yo creo que poco a poco nos hemos ido adaptando a Sí, trabajar con la plataforma y las actividades que se piden mediante la misma, ¿no? Entonces vamos a dar inicio con la materia. Si tiene alguna duda, pregunta, inquietud, con mucho gusto usted interrumpa porque ahorita sí nos estamos viendo, pero si yo intento, no estoy muy familiarizada con con esta plataforma, entonces sí me está costando un poquito de trabajo para ir pasando las diapositivas. Cualquier cosa, entonces ya ustedes me indican para, este, ahí dejé de compartir, ahorita la voy a volver a compartir y me va a mandar hacia allá. Voy a compartir pantalla completa, entonces aquí, si tiene alguna duda, con mucho gusto me interrumpe, sin problema. Ok, vamos a hablar del derecho fiscal. Si bien el fondo de la materia es derecho fiscal, es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las contribuciones, llamémosla, en las diversas manifestaciones de la misma. Entonces, el término se emplea para designar situaciones de distinta índole que se presentan con motivo de las contribuciones. Ahora bien, esta parte de el derecho fiscal es uno de los derechos, me atrevo a decir, más longevos o viejos. ¿Por qué? Porque este derecho fiscal no es un derecho de nueva creación. Si nosotros nos vamos o nos remontamos a la historia de las contribuciones en México, ¿usted recordará desde cuándo pagamos impuestos? Francisco, ¿usted recordará eh, así muy a grosso modo en las clases, a lo mejor que tuvimos de historia, desde cuándo hablamos de que pagamos impuestos? pues yo creo que desde toda la vida, doctora. Sí, No, por eso le digo, sí, ¿no? o sea, es una materia longeva que a lo mejor actualmente se ha ido modernizando y adaptando a las necesidades de la sociedad, pero sí, efectivamente, nosotros a lo mejor si nos remontamos a la historia de Europa, de Asia, la misma época prehispánica de nosotros, usted recordará que entre las mismas culturas prehispánicas rendían tributo, pagaban un tributo. A lo mejor no se pagaba explícitamente con una moneda como lo conocemos actualmente, pero pagaban en especie. O sea, tenían que pagar por tener algo, ¿no? Incluso recuerde usted que en las épocas de en la historia en la historia universal, recuerda usted que pueblo que era conquistado tenía que pagar tributo al conquistador. Entonces, el derecho fiscal es una materia que no es nueva, que se ha ido actualizando conforme ha pasado estas últimas modernizaciones, si lo quiere llamar de esa forma, porque no podemos hablar de un derecho fiscal de hace, híjole, 30, 40 años a un derecho fiscal y a un SAT potencialmente fuerte en este momento, que no lo pongo a consideración de usted, pero me dirá si el SAT, yo siempre les digo a mis alumnos, a lo único que le tengo miedo es el SAT. ¿Por qué le tengo miedo al SAT? Porque, híjole, cuidado se te pasa a pagar algo. eh, y a mí me ocurrió no hace mucho, el año pasado, de hecho, y esto ya es una mera anécdota, la famosa declaración que presentamos las personas físicas cada año, pues la declaración la presenta mi contadora, no la presento directamente yo, pero estoy al tanto precisamente que esté a tiempo, reviso lo que se va a presentar antes de que se presente, etcétera, ¿no? Sobre todo porque finalmente es una cuestión contable que sí es de fondo materia fiscal, ¿no? Entonces revisábamos y
nosotros, desafortunadamente sí me tocó pagar una buena cantidad el año pasado en esta, este, el ejercicio fiscal del año pasado, antepasado, porque el pasado fue el del antepasado, ¿no? Entonces me dice la contadora, para que no tenga problemas, si quieres se lo voy a dar en parcialidades. Ok, pago las parcialidades. No tuve la mala fortuna de no guardarlos, algunos de los comprobantes los guardé, otros no, con la confianza de que inmediatamente como se hace el pago en el banco o vía transferencia, pues el, el monto se refleja en automático, ¿no? Al momento en que uno hace la operación bancaria. Pues bueno, pagamos. En enero de este año me llega un correo electrónico que tenía un mensaje en el buzón tributario. Y yo dije, híjole, ¿y ahora qué hice, no? Siempre, por eso les digo que el único que le tengo miedo es al SAT. Y me dice, ¿tiene usted pendiente de pago un crédito fiscal? Y yo dije, híjole, pues no, ¿qué debo, no? Ya consultando con la contadora verificamos y todo y me dice, oiga, al parecer le están volviendo a cobrar el aspecto que ya se pagó de la declaración del año pasado. Y yo, ¿pero cómo? Si ya lo pagué. Para terminar con este tema, resultó que tuvimos que hacer ahí un ajuste, un procedimiento ante el mismo SAT y acreditar que habíamos realizado todos los pagos referentes a la declaración. Entonces, por eso les digo, actualmente tenemos un SAT fuerte, un SAT que no se va a medir para realizar un cobro, así sea una cantidad mínima o una cantidad máxima. Recordemos que esta parte de la inteligencia artificial que actualmente estamos todos nosotros adentrándonos, que es una herramienta muy buena, el SAT también la tiene. Entonces, mi, mi, mi aprendizaje es, hay que estar bien con el SAT. Por eso les digo, lo único que le tengo miedo es al SAT. Pero bueno, de ahí partimos precisamente para esta charla, ¿no? El derecho fiscal tiene relación con otras ramas del derecho. De hecho, yo les diría que es un derecho multidisciplinario y les voy a explicar por qué. Dentro del derecho constitucional, que es la parte que vamos a analizar nosotros actualmente y es parte de esta materia, encuentra su fundamento, los principios y los límites al poder tributario del Estado. Nosotros vamos a tener que el 31, fracción cuarta, si no me falla la memoria, nos señala que todas las personas estamos obligadas a contribuir al gasto público, ¿no? Ahí encontramos uno de los fundamentos constitucionales precisamente para pagar nuestras contribuciones. Claro, tiene sus límites, establece principios que hay que cumplir, pero lo vamos a ir analizando en el transcurso de la charla. El siguiente aspecto, el derecho civil. El derecho civil establece los principios generables aplicables a las relaciones jurídicas tributarias. Recordemos que nosotros, si analizamos el Código Fiscal de la Federación, vamos a encontrar que aparece que el Código de Procedimientos Civiles es supletorio precisamente a estas disposiciones fiscales. Entonces, tiene íntima relación, sobre todo en los procedimientos. ¿A qué me refiero? A que aquello que no se encuentre regulado precisamente en el Código Fiscal de la Federación y que sea procedimiento, pues bueno, nos va a remitir ya sea al Código Civil o al Código de Procedimientos Civiles. El derecho administrativo. Nosotros, cuando vamos combatir cualquier disposición de índole fiscal, primeramente nosotros tenemos que recurrir al derecho administrativo, a la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque regula la organización y el funcionamiento de la administración tributaria. Recordemos también que precisamente el SAT es un ente que pertenece a la esfera gubernamental, que es precisamente el derecho administrativo. Depende del Ejecutivo. ¿A qué nos referimos? Todo aquello que dependa del Ejecutivo va a estar catalogado en el derecho administrativo. Y finalmente el derecho penal, no menos importante, yo creo que es uno de los más importantes. Y justo comentábamos que el derecho penal precisamente establece el catálogo de delitos que se pueden actualizar en materia fiscal. Entonces, no es menos importante el derecho fiscal. ¿Por qué? Porque sanciona precisamente estos delitos. Entonces,
vamos a tener que el derecho fiscal tiene una relación multidisciplinaria con todos estos derechos. Con esto no quiere decir que a lo mejor en un asunto tengamos que intervenir o aplicar todos y cada uno de los derechos que acabamos de comentar, sino que analizaremos desde determinadas perspectivas qué es lo que va a funcionar o qué es lo que voy a aplicar en el momento. ¿Dudas hasta aquí, Francisca? ¿Preguntas? Ok, voy con los derechos humanos y aquí quiero que platiquemos precisamente por qué consideran que los derechos humanos intervienen precisamente en esta parte del derecho fiscal, antes de que entre yo a la parte de derechos humanos. ¿Por qué considera usted que es importante que hablemos de derechos humanos o por qué cree que, vaya, yo diría, bueno, si es materia fiscal, ¿qué relación tendría la materia fiscal con los derechos humanos, que es una rama, o bueno, no una rama, que se encuentran contenidos en Constitución y que normalmente los aplicamos en otras ramas del derecho que no necesariamente son materia fiscal? Entonces, aquí sí quisiera escuchar sus opiniones para la otra persona que tengo conectada aquí, no sé quién sea, porque no aparece el nombre, pero me gustaría que esta charla fuera un poquito más amena, que no fuera un monólogo, sino escucharlos también a ustedes. Digo, si no tienen la respuesta correcta, no pasa nada. Esta es una charla en la que vamos a aprender precisamente y esa es la intención. Entonces, le escucho, Francisca, ¿quiere usted participar? ¿Qué ha escuchado usted de los derechos humanos o qué relación considera que debiera tener con el derecho fiscal? Bueno, yo considero que debe de tener mucha relación porque finalmente los derechos humanos son parte fundamental en el ser humano, ¿no? Y que deben de ser respetados en todo momento, inclusive están previstos en nuestra propia Constitución y finalmente es, digamos, que el parteaguas para todas las demás ramas del derecho. Si lo vemos desde la materia civil, familiar, penal, fiscal, todo ello siempre debe de velarse por el respeto a los derechos humanos y que estos no sean vulnerados. En el momento mismo en que exista una violación en alguno de los derechos, con ello pudiéramos tener algunos recursos para hacerlos valer. Entonces, finalmente, pues sí, para mí son muy importantes, se debe de tomar en consideración antes de cualquier otra situación que no se estén vulnerando, que finalmente se cumpla con cada uno de ellos, porque además están pues prácticamente bien definidos en lo que es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De ahí las reformas que ha habido Exacto. precisamente a la constitución y que vamos, tal vez en antaño las garantías individuales, ¿no? Sin embargo, posterior a las reformas que han existido, finalmente se ha contemplado y se ha dicho que no se debe de violar ningún derecho humano. De hecho, yo creo que usted no me va a dejar mentir. En mi caso me tocó estudiar todavía con las garantías individuales la Así es. licenciatura y cambiar el chip, que no fue cosa fácil, cambiar No, ese chip a derechos humanos y entender, como bien dice, que son la columna vertebral de todo el sistema jurídico, ¿no? O sea, no podemos entender ninguna materia del derecho sin entender derechos humanos. Entonces, ¿por qué la importancia de hablar de la materia fiscal viéndola desde el punto de vista de los derechos humanos y el derecho constitucional? Que prácticamente creo que esto es el, la idea medular del curso que quiero que sí, ustedes se lleven, ¿no? O sea, no podemos ver a la materia fiscal aislada. Nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? ¿O qué es lo que muchos todavía lo hacemos? ¿Por qué no decirlo, no? Vemos un aspecto civil, penal, administrativo, laboral, incluso la misma materia fiscal, y la vemos desde el punto de vista de la legalidad. O sea, solo aplicar 14 y 16 porque es lo que hemos aplicado de antaño, ¿no? Que incluso sí, nosotros lo aplicábamos sin tener derechos humanos. ¿Qué decíamos? Falta de fundamentación y motivación, 14 y 16, y sale, ¿no? Ese es mi principal fundamento para el amparo, porque eso es lo que aprendimos nosotros con garantías individuales. Nuestro cambio de chip viene precisamente después de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, en la que nos dicen cambio de paradigmas completamente,
No puedes ver a los derechos humanos aislados de las demás materias porque son la columna vertebral de este sistema jurídico. ¿Y qué pasa? Viene aquí entonces pues todas estas discusiones que tuvo la Corte para delimitar precisamente qué es lo que va a hacer con todo este badaje de cambio de paradigma, porque incluso usted recordará que también cambiaron, pasamos a la 10ª época precisamente con este asunto de la reforma, modificaron el artículo primero de la Constitución para establecer precisamente que todas las personas tenemos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y en Constitución, ¿no? Y Así es. establecen todas las obligaciones que bien usted hacía mención hace un rato, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger derechos humanos, ¿no? Entonces, hablando de todas las autoridades, entiéndase por todas, civiles, familiares, jurisdiccionales, no jurisdiccionales, administrativas, o sea, todas. Entonces, si partimos del supuesto que el artículo primero, creo yo, es un badaje enorme, porque nos dice, oye juez, si tú tienes un asunto en materia familiar, lo tienes que observar de acuerdo a este artículo primero y toda la Constitución, porque estás obligado a hacer interpretación conforme, ¿no? Que es lo que Así nos es. dice la propia Corte. Entonces, voy a explicar qué son los derechos humanos y cómo vamos a ir de la mano hasta llegar precisamente a aterrizarlo a la materia fiscal, porque ya no podríamos, si nosotros hablamos de que antes era fundamentación y motivación, que normalmente es el 16, no el 14, pero nosotros agregamos siempre 14 y 16, ¿no? Ya por default. Entre que si es una cosa o la otra, como abogado siempre dimos 14 y 16, ¿por qué? Por falta de fundamentación y motivación. Y debe de ser, porque en la materia fiscal, pues si llegan a hacerme una revisión, no está fundada y motivada, 14 y 16, ¿no? Llegan, me emiten un cobro por un crédito fiscal mal justificado, 14 y 16. Pero tenemos que analizar este acto administrativo como un todo de acuerdo a los derechos humanos. O sea, nosotros podemos decir, a ver, ¿qué me aplicaste? ¿Me aplicaste ley ordinario? Me aplicaste constitución, ¿no? ¿Cómo me la aplicaste? ¿Por qué medio voy a impugnar? En la impugnación, ¿qué es lo que voy a hacer valer? ¿Legalidad o constitucionalidad? Si yo llevo el argumento a constitucionalidad, mi argumento tendrá que estar reforzado en interpretación conforme, porque el primero me obliga. Entonces, voy a empezar con esta parte de los derechos humanos hasta llegar precisamente a la materia fiscal. Voy a volver a compartir las diapositivas. Si hay alguna duda, con mucho gusto puede usted interrumpir o hacer algún comentario. Porque al Ok. momento de que yo proyecto, no me deja de ver la pantalla. No sé por qué no me permite ver. Y le digo, estoy aquí como que con la plataforma que apenas me estoy adaptando con ella. Okay. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues bueno, los derechos humanos, esta pequeña, este pequeño concepto es de mi autoría. Espero que esté más sencillo de digerir a lo mejor de lo que ustedes pudieran encontrar ahí con algunos otros autores. Señalo que son las prerrogativas que tienen todas las personas sin distinción de raza, sexo, religión, estado civil, preferencia sexual, entre otras, con el objetivo de proteger la dignidad humana. Recordemos nosotros que los derechos humanos, su principal objetivo es proteger la dignidad. La dignidad humana la tenemos intrínsecamente todas las personas. O sea, sin hacer ninguna distinción, es parte de nosotros mismos. Estos derechos humanos se van a encontrar contenidos y también quiero que aquí pongan principal énfasis, o sea, nosotros en México lo vamos a encontrar contenido en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales y en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece jurisprudencia mediante cada uno de los asuntos que resuelve. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que este año a lo mejor la Corte Interamericana resolvió el asunto Fernández y otras contra el Estado mexicano. Ah, pues esa sentencia es una jurisprudencia.
¿sí? Es una jurisprudencia en materia de derechos humanos que también tiene contenidos estos derechos humanos. ¿Por qué hago énfasis en dónde se encuentran contenidos? O sea, la fuente, a dónde están, de dónde provienen. Hay un derecho que yo siempre les he reiterado, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte de Justicia en la anterior conformación principalmente resolvió diversos artículos precisamente con este derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Usted ha escuchado qué es el libre desarrollo de la personalidad? ¿Sí o no? ¿Tiene algún, Sí, este se refiere a la manera en que el ser humano, cada persona, puede expresarse y el sentir, el que hablamos inclusive, yo me siento hombre o yo me siento, siendo hombre, me siento mujer o etcétera, etcétera, ¿no? sí, va por ahí. Entonces, ¿va por ahí? Sí, 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 va muy bien, adelante. Entonces, creo que es cuando se habla precisamente de, es un derecho humano el que cada quien tenga la libertad de expresarse y de sentir y realizarse de la manera en que lo puede, digamos, expandir hacia el contexto en el que vive y debe de ser respetado de la manera en que él se ubique, Exacto. él o ella. Sí, palabras más, palabras menos, usted me lo dijo muy claro, yo nada más le voy a poner el contexto un poquito más jurídico. La Corte nos dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad consiste en que nosotros podemos decidir cuál es nuestro proyecto de vida. O sea, la forma en la que usted y yo decidiremos cómo queremos desarrollar nuestro proyecto de vida. Justo lo que usted mencionaba. A ver, si yo me identifico como mujer, como hombre o como no binario, esa es mi decisión. Y tu estado y resto de población tienes que respetar mi decisión porque es mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, este derecho no nada más es o engloba diferentes aspectos. O sea, desde la autopercepción que usted me acaba de comentar, hasta a lo mejor tomar una decisión de si quiero contraer matrimonio, si no quiero, si quiero tener hijos, si no quiero, si me quiero dedicar a lo que yo decida, no lo sé. O sea, es la decisión que nosotros hacemos de nuestro proyecto de vida. Ahora, ¿por qué hablo de libre desarrollo de la personalidad? Porque, por ejemplo, en el caso de México, la Suprema Corte resolvió N cantidad de asuntos precisamente con este derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero la realidad es que este derecho no está en Constitución, es una creación precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la anterior conformación mediante una jurisprudencia. O sea, en una jurisprudencia nos dicen esto es libre desarrollo de la personalidad y con eso decidimos. Y hay varios asuntos. Uno, por ejemplo, y estaría bien que si les interesa a ustedes los lean, tiene un razonamiento, la verdad, podremos compartir o no compartir el criterio de la Corte, que yo creo que eso también es materia de discusión, pero el argumento que la Corte utiliza, de verdad, yo a veces digo, hay sentencias, bueno, nosotros que somos abogados, no sé, usted no me va a dejar mentir, pero a veces a mí hasta leer una sentencia bonita, bien hecha, bien argumentada, me apasiona, porque digo, híjole, le echaron ganitas con esto. El lenguaje es claro, eh, utilizaron, a mí me fascina mucho que la Corte no nada más sea legalista, ¿no? Sino que se vaya a hacer estudios de derecho comparado, que analice, en este caso, el uso lúdico de la marihuana. Digo, reitero, podemos estar o no de acuerdo con el criterio de la Corte. Libre desarrollo de la personalidad.
¿Qué pasa? La Corte en esta sentencia del uso lúdico de la marihuana realiza un estudio concreto de la prohibición y también otro aspecto importante que precisamente desencadena este libre desarrollo de la personalidad es que la Corte desarrolla un test de ponderación. ¿Qué es un test de ponderación? Así a grosso modo solo se los voy a mencionar porque lo van a analizar en argumentación jurídica. No sé si ya lo llevaron por ahí argumentación y ya analizaron el test de proporcionalidad, pero en ese test de proporcionalidad precisamente se analiza, o sea, es un elemento, herramienta eh, argumentativa precisamente que viene de Robert Alexis, es uno de los creadores de este test. Hay varios que ya lo han desarrollado, pero el principal es Robert Alexis, señala las etapas mediante las cuales se va a desarrollar y al final se llega a una conclusión y se establece si la norma es constitucional o inconstitucional. Nosotros este test de ponderación lo traemos del derecho alemán, lo lleva a cabo primeramente el Tribunal Constitucional Alemán y nosotros como buenos mexicanos, pues vamos, lo copiamos y lo desarrollamos. La ventaja o desventaja es que, por ejemplo, en Alemania el primer artículo de la Constitución alemana es el derecho a la dignidad humana. Nosotros no lo tenemos en Constitución, el derecho a la dignidad humana. Hace igual una interpretación la Corte y con eso, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, lo mismo. No lo tenemos nosotros en Constitución, Alemania lo tiene en Constitución y por eso es que resuelve asuntos de respecto al libre desarrollo de la personalidad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que los derechos humanos pueden estar contenidos en Constitución, en tratados internacionales, en jurisprudencia de la Suprema Corte, perdón, del Poder Judicial Federal o en jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, voy para allá. Ahora, hablo del bloque de constitucionalidad o el parámetro de control de regularidad constitucional. Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué es esto? Lo hemos escuchado. De hecho, el reconocimiento articulado de que los derechos humanos contenidos en la Constitución, así como en derechos humanos incorporados en tratados internacionales, dan paso al concepto de bloque de constitucionalidad. O sea, nuestra constitución va a estar conformada por estos dos bloques, por la constitución y los tratados internacionales, que es lo que normalmente decimos el binomio de la constitución. Este concepto parte del reconocimiento de que existen normas constitucionales que no están necesariamente escritas en el documento que comúnmente entendemos como constitución. Justo lo que acabamos de platicar, ¿eh? Pero que por su especial relevancia e importancia para la vida de las personas y de nuestra sociedad, requieren de una especial protección y consideración por parte de las autoridades. Ahora bien, estas son las fuentes de las que yo hacía mención hace un rato. Tenemos derechos humanos en Constitución, en tratados internacionales, en jurisprudencia y en jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿A qué se entiende por binomio de la Constitución? Se va a entender precisamente estos derechos humanos contenidos en texto constitucional, pero también derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Ahora bien, estos derechos humanos del contribuyente, ya hablando en sentido estricto del derecho fiscal, que es justo la materia que estamos platicando, pues vamos a encontrar que los derechos humanos del contribuyente los vamos a tener, si bien establecidos a lo mejor en el Código Fiscal de la Federación, pero también hay normas secundarias que establecen algunos derechos. La Constitución establece que no nada más en materia fiscal, reitero, por ejemplo, la seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho de audiencia, la presunción de inocencia en materia fiscal, el secreto bancario, que ahora, híjole, yo incluso lo cuestionaría, ¿no? Esta parte del secreto bancario con aquello que hace unas semanas se resolvió, que pues bueno, pueden congelarnos las cuentas sin necesidad de una orden judicial, ¿eh? Entonces yo aquí pondría principal énfasis en que desde mi punto de vista habría una violación tanto al derecho de audiencia como al derecho de seguridad jurídica.
¿Por qué? Porque no hay un proceso previo. Porque quien lo está emitiendo no es un juez jurisdiccional, sino de motu propio, tengo la sospecha y ordeno el congelamiento de las cuentas, ¿no? La protección de datos personales o de datos fiscales, que esta protección de datos la vamos a encontrar en el artículo 16, si mal lo recuerdo, y precisamente la autoridad tiene la obligación. ¿Qué entenderíamos como seguridad jurídica? Pues bueno, aquí entraríamos lo que hemos estado platicando, que los actos de autoridad estén debidamente fundados y motivados. Entiéndase fundamentación como el ordenamiento jurídico en el que se encuentra contenido el acto que tú vas a ejecutar. Y entiéndase por motivación el argumento lógico jurídico que tú me vas a aplicar para llegar a una conclusión normativa. Debido proceso, ¿qué quiere decir? Que tienes que cumplir con todas y cada una de las etapas procesales que establece la ley que me estás aplicando. Ahora, la Constitución es muy clara y precisa, justo, no nada más el artículo 14, 16, sino también hablamos por ahí, como ya quedó claro, el 31, fracción cuarta, pero el artículo primero me obliga a que haga una interpretación conforme a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto de conforme? Que utilice todas y cada una de las herramientas jurídicas que se encuentran precisamente en la Constitución para que pueda desarrollar las violaciones al derecho fiscal. ¿Por qué? Porque, ojo, una cosa es la violación a la norma jurídica establecida, Código Fiscal de la Federación o la ley que ustedes quieran, y otro aspecto importante es tratar de asuntos de constitucionalidad. Un ejemplo muy claro, recordemos que nosotros podemos impugnar una norma mediante amparo indirecto, hacerla valer como una norma inconstitucional, ya sea una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. ¿A qué me refiero? El artículo 107 de la Constitución, 107 de la Ley de Amparo, la fracción primera, me parece, dice que el juicio de amparo procede en contra de las normas generales y entiéndase por normas generales y nos da un listado. Tratados, etcétera, leyes generales, tratados internacionales, bueno, pone un listado, ¿no? Si tienen oportunidad, revisen por ahí el artículo 107 de la Ley de Amparo y voy a llegar a la fracción primera. ¿Por qué hago énfasis en la fracción primera? Porque estamos hablando de amparo indirecto. Recordemos, eh, la procedencia del amparo directo precisamente la vamos a encontrar en el amparo indirecto, perdón, la vamos a encontrar precisamente en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y del amparo directo la vamos a encontrar en el 170 de la Ley de Amparo. Para poder entender la diferencia entre estos dos, recordemos que el amparo directo solamente procede en contra de sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio. Tratándose en materia fiscal, necesitamos agotar el procedimiento administrativo previsto, ya sea el contencioso o cualquier otro procedimiento que nosotros vayamos a utilizar y finalmente agotar la vía del amparo directo. Pero si nosotros, ¿de qué forma podríamos promover amparo indirecto? Una de las hipótesis que les estoy comentando precisamente es esta, argumentando la inconstitucionalidad de una norma. Entiéndase por norma todas las que establece, reitero, en la fracción primera, el 107. Puede ser una norma fiscal, algún ordenamiento que nos van a aplicar. Nos van a aplicar una ley y yo considero que esa ley es inconstitucional. Entonces, ¿qué hago? La voy a impugnar mediante amparo indirecto, que es primero lo que tengo que analizar. Si la norma la voy a impugnar o es autoaplicativa o heteroaplicativa, porque tengo término distinto. Si es autoaplicativa, tengo 30 días. Si es heteroaplicativa, aplico el término genérico de 15 días para el juicio de amparo. Entonces, ven cómo voy a argumentar. Ah, bueno, pues la norma es inconstitucional porque va en contra del artículo 1 de la Constitución, ¿por qué? Por esto y esto. Entonces, el amparo es uno de nuestros mecanismos precisamente que establece la Constitución para controvertir una norma, en este caso materia fiscal, que es inconstitucional. Ahora bien, aquí agregué una pregunta que dice, ¿el SAT tiene facultades excesivas entre el contribuyente? ¿Usted qué opina, Francisca?
Yo creo que sí. Yo también. Sí, porque a veces se pasa, ¿no? Exagera en algunas cuestiones y vamos, por ejemplo, a mí me pasó creo que fue en el año pasado, me empezaron a llegar vía correo unos mensajes de que yo le debía 30,000 pesos al SAT, ¿no? Y yo dije, Sí. bueno, y yo como, ¿por qué le debo al SAT, no? Si Y finalmente tanto, ¿no? y tanto, ¿no? Y todos los descuentos y todo ese rollo que me hacen en trabajo, se regulan y vamos, ellos saben cómo lo hacen. Finalmente yo no tengo otros gastos más que los de casa, ¿no? Entonces, como de qué le puedo deber al SAT. Y finalmente hablé con la contadora y quedó de hacer las aclaraciones respectivas, pero pues me estaban pidiendo, por ejemplo, unos datos de la época del COVID y eso, no, pues menos, ¿no? O sea, ¿qué gastos puedes tener cuando estuviste prácticamente Encerrado, ¿no? cerrado? Sí, Por eso entonces le sí, digo, tenemos un SAT fuerte, están creo yo, ¿eh? exagerados. Y sí, yo creo como dice usted acertadamente, ¿no? Si hay alguien a quien le debo de tener miedo, pues yo creo que es al SAT, ¿no? Porque sí me anda dejando en la calle, de plano. Sí, y aparte, por ahí estuve yo analizando justo ayer, precisamente en una especialidad que estoy haciendo, que fíjese que o sea, vean nada más hasta dónde hemos llegado con ese tema del SAT, ¿eh? Por eso le digo que es un SAT fuerte, porque ya ve que tenemos este catálogo de la prisión preventiva en la Constitución. Sí, Creo que, no recuerdo si es creo que está en el 19, ¿eh? Por ahí, no, si lo pueden consultar, consúltenlo, según yo está en el 19, si no me equivoco, pero a veces también la memoria falla, ¿no? Entonces, claro. este 19 establece eh, todos los delitos mediante los cuales procede la prisión preventiva, ¿no? Y uno de estos delitos precisamente son los fiscales. Y analizando ayer, fíjese, uno de los delitos es el de, ¿cómo se llama? Facturas falsas o Sí, facturas, tiene un nombre, aparece así tal cual en el Código Fiscal de la Federación y es la misma hipótesis que trae la Constitución, ¿no? Y tú dices, o sea, a ver, si yo caigo en esa hipótesis, ¿me pueden aplicar la prisión preventiva? ah, claro. O sea, voy directamente a la cárcel. Sí, En palabras comunes es eso, ¿eh? Ya en palabras rebuscadas, pues bueno, me van a privar de mi libertad en un ceferezo, ¿eh? Porque es delito federal. y tendría que hacerlo, en su caso, ¿qué es? La Procuraduría El General de SAT, la República, ¿no? sí, Porque es ni la fiscalía siquiera, la que lleva a cabo sí, toda la investigación, exacto. exactamente, porque ni siquiera le van a dar oportunidad de decir, ay, la Fiscalía del Estado, ¿eh? Ajá, No, 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 vas directo. O sea, directamente, y aquí directamente, muy coloquial, directo al botiquín, sí, 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 sí. ¿sí? Yo digo, es preocupante porque a veces pensamos, creo que el legislador se equivoca al pensar que el hecho de que tú, y yo lo veo con muchos otros delitos que no necesariamente sean fiscales, por ejemplo, el hecho de que tú aumentes la penalidad de los delitos, digo yo, dicen ellos más bien, de alto impacto, secuestro, homicidio, trata, ¿cuál es el otro? Extorsión, y etcétera, ¿no? Bueno, muchos de estos delitos piensan que con darles una penalidad más alta van a inhibir la comisión del delito. La realidad es que no. O sea, no da un resultado en ese sentido. Dos, el hecho de que tú incorpores a la Constitución un catálogo de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, que para el caso es lo mismo, vas a dar a la cárcel privada de tu libertad y después investigan si realmente cometiste el delito y al final si no lo cometiste, pues disculpe usted, pero ya estuvo privado de su libertad todo el tiempo que duró el proceso, no es constitucional, ¿eh? No. ¿Y por qué Pero hago además énfasis en es muy esto? complicado inclusive, pues poder justificar la inocencia cuando finalmente ya se Es valieron de todo el ello. aparato gubernamental contra ti, ¿no? Exacto. Y cuando se trata a mí, por ejemplo, me daba risa en días pasados con esto del
exgobernador o gobernador que pedían que lo llevaran a Estados Unidos, ¿no? Y que decían, no, pues si no tienen pruebas, no. Y yo dije, ay, qué bonito, ¿no? O sea, con ellos si no tienes pruebas, no. Y si agarran a un pobre cristiano, tengas o no tengas pruebas, te vas a ir ahí adentro, ¿no? Oiga, y si no las tienen, Se torturan ratifica, para que confiesen. sí. O sea, Lamentablemente triste la es realidad de este país. muy triste. Pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos al alcance? Pues el juicio de amparo, que ahorita nos lo están dejando sin dientes, pero es lo que tenemos. Es el único mecanismo al alcance que realmente podemos promover lo que decía, en contra de una inconstitucionalidad, en contra de un mal actuar, por ejemplo, de una autoridad, sino fiscal, administrativa, que es la que lleva el procedimiento, ¿no? Entonces, hablamos también de este derecho a la potestad tributaria, que es la facultad soberana del Estado para crear tributos, recaudar contribuciones, fiscalizar, imponer sanciones. Yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ahorita que están tan altos los consumos de gasolina, ¿no nos podrán bajar un poquito el impuesto? ¿Cómo se llama? Al- ay, se me El, fue el nombre, el impuesto de el la del, gasolina. exacto, el de los hidrocarburos, ¿no? O sea, ¿por qué no nos lo bajan? Si la gasolina está tan cara, ¿no? En este país yo creo que el asunto de que la gasolina aumente es, pues aumenta todo. La Sí. mayoría de los productos se transportan con, o sea, vía terrestre, ¿no? Pero bueno, es una manera en la que el Estado recauda. Fíjense, yo tengo un tema y se los voy a compartir ahí bien complicado. No sé de qué parte de la República se encuentra usted. Yo estoy en el Estado de México. Yo estoy aquí en Veracruz. Tengo ahí un asunto en el que tenemos programada una audiencia. El asunto ya lo tomé yo avanzado. Lo tomé porque desafortunadamente el abogado que contrató el cliente lo dejó embarcado y abandonó el asunto, ¿no? Pues ya al final dices, híjole, pues agarras un asunto que ya alguien más preparó y aunque lo haya preparado mal, pues buscas cómo lo enderezas, ¿no? El asunto es que el cliente obtenga justicia. El tiempo, fíjense, aquí, por ejemplo, vamos a tener audiencia y una de las pruebas precisamente que presentaron, pues fue la instrumental de actuaciones de un juicio previo, es una cancelación de alimentos. Presenta como prueba un expediente previo en el que se llevó a cabo el juicio y se condenó al actor, en este caso, al pago de la pensión alimenticia. El hijo del señor tiene ya pues, más de 30 años, ya no tiene derecho a la pensión. El asunto va encaminado a lo siguiente. Para que nosotros podamos presentar como prueba en el instrumental el expediente que está en otro juzgado, tenemos que presentar las copias, pero no cualquier tipo de copia. O sea, una copia simple, por ejemplo, pues no me sirve, ¿no? Porque lo Sí. quiero para una audiencia, necesito una copia certificada. Pues yo le dije al señor, mire, vamos a revisar en cuánto están las copias, ¿no? Aquí están en 31 pesos cada copia. El No me digas, expediente, el expediente consta como de casi 360 hojas. Le dije, híjole, ya hicimos la cuenta, la conversión. Le digo, ¿ya vio cuánto es de copias? Humanamente impagable, ¿no? claro, Dije, pues, ¿qué hacemos? Vea, acceso a la justicia. Estamos hablando de un artículo 17 constitucional. No estoy hablando ni me estoy inventando nada. O sea, es un derecho constitucional que la persona tiene. Si es un señor, una persona de escasos recursos, ¿cómo le dices? O sea, estamos hablando de una cantidad exorbitante. considerablemente exorbitante, ¿no? Bueno, llevamos la promoción, apelamos al buen criterio de la secretaria de acuerdos, lo agarramos de donde pudimos, encontramos por ahí un criterio del colegiado que decía que de precisamente el circuito aquí de Veracruz, que en ese entonces costaban 27 pesos las copias y ya decía que era y ¿cómo decía? El hecho de que le cobraran esa cantidad por hoja hacía que la persona no tuviera acceso a la justicia porque no podía solventar el costo de eso. ¿A qué voy con todo esto que acabamos de platicar?
a que el hecho de pagar una copia certificada en un juzgado es un derecho establecido en una norma y es un ingreso para el Estado. Claro. O sea, ¿sí me entiende? Por eso le digo, ¿hasta qué punto? Si bien aquí ya no entra el SAT, porque lo pagas directamente al Poder Judicial del Estado, es un derecho tratándose de contribuciones. Recuerden que tenemos una clasificación y dentro de las contribuciones aplican los derechos. Así literal le dije yo a la secretaria de acuerdos, si usted no me da las copias, el señor va a perder completamente el acceso a la justicia, porque mi prueba principal es ese expediente certificado. Bueno, las copias certificadas, ¿no? ¿Y qué dijo? Hoy la presentamos la promoción, mañana vamos a ver si nos la acordaron o no. Entonces estamos en suspicacia y yo nada más decía, bueno, o sea, independientemente si me niega las copias, procede el amparo. Por la premura de la audiencia, este, no sé si me dé para juicio amparo, pero para crear otro precedente precisamente porque ya hay un criterio de colegiado, entonces en suspensión podrían darme el otorgamiento de las copias. No quiero llegar a eso porque es más tiempo, más trabajo, pero creo yo que debemos de utilizar, créeme que la moraleja de esta anécdota que les acabo de comentar es, si tenemos los mecanismos al alcance en Constitución, debemos utilizarlos. Sí. O sea, ¿por qué? Cualquiera de nosotros podemos estar en esa circunstancia. O sea, dígame, ¿quién de nosotros podría pagar de chas así? Nada más, eran casi 12,000 pesos de copias. No, no, no se puede. Y estoy hablando de una justicia ordinaria, ¿eh? Materia familiar, que es el pan nuestro de todos los días, ¿eh? O sea, los abogados aquí en Veracruz va usted al juzgado y es un mercado. No sé en el Estado de México. Yo trabajo en un juzgado en el que llevamos, digamos, ese juzgado, trabajo en Teotihuacán. Ese juzgado tiene la modalidad cero papel, Uy, tiene perfecto. expedientes físicos, expedientes electrónicos y tiene la unidad de gestión administrativa. En la época del doctor Sodi se implementó que se usara el cero papel, que inclusive los exhortos que se tenían que mandar, hubo convenio con determinados estados que no era necesario como usuario ir a pedirle a Luga que me hiciera un exhorto. Es tu juzgado, así como acordaste desde la secretaría, hazme tu exhorto, mándamelo vía electrónica directamente al estado al que vaya y el usuario lo único que se debe de llevar son las copias debidamente cotejadas para que no vaya a haber una nulidad. Y lo mismo en el Estado de México, la obligación es mandarlos vía directa, pues ahora sí que vía electrónica, pero ha sido así como que una lucha constante aquí con, Sí, con los abogados, con la misma gente de dentro, sí. porque todavía están en la idea de que venga por él el miércoles. No, 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 no quiero que le digas que venga por él el miércoles. Quiero que lo hagas en este momento, lo subas al sistema y que se vaya. Para eso tenemos las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, para que finalmente hagas todo el trabajo de manera pronta y expedita. Sí, yo creo que es lo que nos hace falta. Nosotros aquí en Veracruz, la verdad, no hemos mudado a la justicia. Hay por ahí un juzgado en línea, sí, en línea, creo que son dos. Están saturados, porque el abogado, por no querer ir al juzgado, que también es un suplicio, ha saturado el sistema, el juzgado en línea, y no lleva todos los casos, ¿eh? O sea, son como muy contados. Pero, por ejemplo, la otra cara de la moneda es la justicia federal, ¿no? El Poder Judicial Federal tiene todo un portal que la verdad yo estoy fascinada con ese portal. Luego me dicen, es que parece que estás tramitando amparos como si fueran cualquier cosa. Pues es que si el portal es muy... No necesito salir de mi oficina o de mi casa para poder promover un amparo. Lo puedo hacer en Lo línea. haces Puedo electrónica. promover una promoción desde la computadora. O sea,
Eso es lo que necesitamos en México y que vaya una justicia pronta, expedita, gratuita y realmente al alcance de la población. ¿Por qué digo al alcance? Porque mediante esta parte del expediente electrónico que tiene el Poder Judicial, no necesitas copias certificadas porque con el No, cifrado que agregan electrónico así es. La pura es copia firma plena. electrónica y te sale el cuadrito para que lo leas. Sí, sí, donde viene digamos, yo le llamo la certificación, aunque en sentido Sí, estricto es un cifrado, ¿no? es un código QR. Ujú. Pero además abajo, en la parte de abajo viene la cadena con Sí, la firma electrónica en la que se le da la validez. Sin embargo, todavía yo no sé si es ¿qué será? Una barrera mental, la que muchos de los abogados la tienen, o sea, con todo respeto, pero como que no quieren y se ponen obstáculos, ¿no? Y así como que no, es que yo tengo que hacer esto. No sé, por ejemplo, si en Veracruz ya se haya implementado lo de el Código Nacional, ¿no? Y no, eso va de a hecho, ser un, no, eso va a no, ser un rollo, ¿eh? así como que, no, o sea, acá En- todavía no está yo, dentro, pero checa uno el Código Nacional y yo vamos, creo que está más fácil, sí, pero si se aplica como está, sí. que no empiecen a cambiarle cositas porque ya ahí, hasta ahí llegamos. Tendría que ser más fácil porque inclusive la modalidad es que exista la paz, la tranquilidad, la mediación y que se terminen Sobre los todo juicios eso, la rápido. mediación. Sí, Mire, yo de verdad imploro, y siempre he dicho, o sea, mucho, no sé, en el Estado de México, aquí en Veracruz, muchos de los abogados somos mal vistos porque nos hemos creado una fama que no todos somos de esa manera, pero desafortunadamente, por pocos pagamos muchos. Entonces, a veces el justiciable o el cliente te etiqueta de una forma que no es la correcta por previas experiencias que ya tuvo. Entonces yo siempre imploro en estas clases en las que a veces, de verdad, yo agradezco el tener este foro, el poder platicar con ustedes, no nada más en doctorado, también en licenciatura, porque creo yo que cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena en la sociedad para hacer una sociedad realmente comprometida y nosotros como profesionales del derecho comprometidos con la función que estamos realizando. Porque una mala estrategia, una mala decisión repercute en el patrimonio, hablando de la materia fiscal, repercute en la libertad, hablando de materia penal, repercute en las cuestiones emocionales, psíquicas, psicológicas, eh, económicas, en materia familiar. Yo siempre he dicho, no debemos normalizar el que un niño vaya a un juzgado. Eso no es normal. Quiere decir que como padres algo no estamos haciendo bien, porque debimos de velar por ellos. El día que un niño pisa un juzgado, algo está mal. Ese es mi punto de vista como abogada. sobre todo exponerlos, por ejemplo, en lo que son las pláticas con el juzgado, ¿no? O la Porque convivencia, por ejemplo, aquí en Secofam, o sea, que es el lugar donde conviven. nosotros tenemos Ecofan, por ejemplo, y a mí me ha tocado, digamos, que platicar con las partes, con los usuarios, y yo les hago siempre hincapié en eso, ¿no? A ver, ustedes eligieron una vida, ¿no? Y finalmente, bien o mal, Libre ya la desarrollo de hicieron. la personalidad. Como hayan querido, la hicieron. Pero no me vengan a perjudicar a los niños, porque los niños no tienen la más mínima culpa de la falta o no de maduración del adulto. Por lo tanto, los estás exponiendo a algo más. Y si tú me traes a un niño a que platique con el juez, bueno, sí va a platicar con el juez, pero sabes el trauma psicológico que le estás causando, porque además ya lo pudiste haber preparado en contra de aquel, ¿no? Claro, Y ahora los tengo a los violencia vicaria. que hacia dónde me voy. Y luego los agarran como banderas, ¿no? Si los tiene la mamá, no le hables a aquel. Si los tiene el papá, no le hables a aquella. Entonces, ¿en qué Sí. papel los ponen? Muy Por eso complicado. le digo, necesitamos hacer un cambio y el cambio lo hacemos cada uno con nuestro granito de arena.
Sí, ¿Cuál? El que nos corresponde hacer dentro de este entramado de la sociedad. O sea, si somos abogados litigantes, hacer las cosas como corresponde, como debe de ser, cumplir con la norma, etcétera, ¿no? Una buena estrategia. Si estamos del otro lado, una buena impartición de justicia, pensando que la decisión que nosotros tomemos va a repercutir, reitero, en la libertad del patrimonio, etcétera, de las personas, y los va a marcar en muchos de los casos para el resto de la vida, ¿eh? Yo siempre he sí, dicho, si equiparamos la función de nosotros los abogados con la del médico, el médico tiene una vida, pero nosotros tenemos no nada más la vida de uno, a veces de la familia completa en una decisión. Entonces, yo creo que ya para cerrar esta charla, que este derecho fiscal tiene mucha relación con la materia constitucional. No debemos ver el derecho fiscal aislado como una materia encasillada al derecho administrativo en muchas ocasiones. Verla o hacer una interpretación conforme, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Me aplican los tratados? Aún y cuando esté en materia fiscal, ¿puedo valer igualdad? Seguridad jurídica, así es, debido discriminación o no proceso. discriminación, o sea, hacer una interpretación conforme de la Constitución y que nuestro argumento no vaya nada más encaminado al 14 y 16, sino aplicar lo que tengo en Constitución. Entiendo, cada caso concreto tendrá una solución distinta, tendremos normatividad distinta que aplicar, pero nunca perdiendo de vista precisamente este enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el enfoque que tenemos actualmente y hacia donde vamos caminando es la columna vertebral del Estado jurídico, perdón, de todo el sistema jurídico de este país. Entonces, quiero cerrar con esto. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud por ahí con las actividades, con mucho gusto háganmela llegar y se las contesto vía correo electrónico. De igual forma, para las personas que el día de hoy no se pudieron conectar, yo sé que van a ver la grabación y si tienen alguna duda, pregunta, o incluso si quieren participar de esta dinámica que hicimos, lo pueden hacer en el mismo documento que ustedes agregan para la clase. Pueden ponerme ahí su punto de vista, ¿eh? O sea, de todo lo que hemos estado platicando referente a esta materia constitucional con enfoque en materia fiscal y derechos humanos. Sé que son pocos ustedes en la materia, yo nada más tengo 4 personas, me parece por ahí. Entonces, he estado entrando a realizar el foro y sí les pediría de favor que a los que no han ingresado, ingresen por favor para que las personas que ya realizaron su contribución puedan retroalimentar a los compañeros que le faltan. ¿Por qué lo menciono? Porque ya estamos prácticamente a menos de 10 días de que termine la materia. Sí, Yo soy muy permisiva con el asunto del foro, sobre todo cuando son pocos alumnos, porque yo sé que siempre tenemos la persona que entra los primeros días, realiza su contribución y pues no retroalimenta porque no tiene a quien retroalimentar porque nadie más ha ingresado al foro. Sería, desde mi punto de vista, arbitrario que yo le pusiera una baja calificación cuando no depende de la persona el tener otro comentario porque alguien más no ha ingresado. Entonces, yo sí les pediría de favor, entiendo que cada una de las actividades tiene un tiempo para agregarse, para que ustedes las realicen, pero particularmente con el foro, les pido encarecidamente que ingresen a hacer su contribución para que sus compañeros que ya lo realizaron puedan retroalimentar a los compañeros que le faltan. De igual manera, el wiki, por favor, cuando ustedes ingresan a realizar su contribución, agreguen nada más un nombre, porque a veces yo no logro identificar de quién es y normalmente en la observación agrego, y eso sí quiero que quede muy claro, cada una de las actividades las reviso y las reviso exhaustivamente. Entonces, si a alguno de ustedes les salgo alguna observación, siempre va a aparecer en la parte de observación. La calificación no se asienta nada más porque hoy la maestra se le ocurrió ponerme tal calificación, ¿no? O sea, no, va sustentada con la instrucción de la actividad y va abajo está la motivada y observación. fundada. Sí, claro, va fundada y motivada, sí, efectivamente. ¿Por qué lo señalo? Porque muchos de ustedes no entran a realizar la actividad en el tiempo que se les da. Ingresan al último y a veces el archivo no abre, el archivo está mal cargado, la actividad no corresponde a la materia y normalmente les escribo, les pongo ahí el cerito, porque sé que si les pongo cero, van y lo revisan, ¿por qué me puso cero, no?
Entonces ya abajo les pongo la actividad no corresponde o la actividad es, o sea, lo que corresponde a la actividad. Entonces por eso lo señalo, cuando pongo cero es porque algo está mal en el sentido de archivo, en el sentido de que algo falló, algo no corresponda o no puedo visibilizar, por ejemplo, el caso del wiki, no logro identificar de quién es la contribución. Entonces, si ustedes ingresan en tiempo y forma, a mí me permite realizar la observación lo más pronto posible y en algunas ocasiones ustedes pueden agregar el archivo correcto. Pero si lo hacen un 30, pues no, ya el 31 en lo que yo les pongo eso ya no les da tiempo de volver a cargar el archivo. Entonces, Sí, sí claro. les pido, por favor, que revisen sus actividades y sí ingresen. Por mi parte sería todo. Fue un gusto platicar el día de hoy con usted, Francisca, y cualquier duda, Gracias. pregunta, inquietud, quedo a sus órdenes vía correo electrónico y espero verla en las siguientes materias de doctorado. Espero que la Gracias. experiencia con esta universidad esté siendo productiva y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, una pregunta Díganme. adicional. ¿Nos va a compartir las diapositivas? Miren, no tengo forma de cómo subirlas. No sé si se las pudiera mandar, a lo mejor por correo electrónico. Déjenme ver si me da la opción. Sí se las comparto, sin problema. Y incluso, si alguien quisiera más información al respecto de esta parte de la interpretación conforme, pueden ir a revisar la contradicción de tesis 293 diagonal 2013, que precisamente habla de esto, y hay una jurisprudencia del 2014. No tengo ahorita el dato a la mano, pero revísenla. ¿A qué Ok. me refiero? A que todo esto, sobre todo las personas que nos dedicamos al litigio o a la función jurisdiccional, nos sirve mucho por la cuestión de los argumentos, el Sí, argumento que la Corte utiliza. A veces, yo siempre he dicho, siempre que no sepamos hacia dónde, una sentencia de la Corte no falla. O sea, cuando tengamos, ya sabemos qué norma vamos a aplicar, pero no tengo jurisprudencia tal cual que aplique, pero tengo un criterio de la Corte igualito, pues voy al criterio de la Corte, que recordemos que es precedente obligatorio en muchos casos, y me sirve el argumento para el asunto que tengo. Entonces, sí, con mucho gusto les hago llegar el material vía correo, intento vía correo electrónico y si no, pues ya les escribo, ¿no? No me lo cargo o lo que sea, ¿no? ok. Pero bueno, quedo a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta o inquietud, estoy para servirles. Que tengan muy buena noche. Igualmente, doctora. Gusto en verle. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego.